Y esto que suena de fondo es Re de Café Tacuba. Y es que hoy en el Disco Club vamos a estar hablando de la lista de los 50 mejores discos de rock latinoamericano según la revista Rolling Stone. Que hay que decir que algunos de estos se han colado en las listas de los mejores discos de rock de todos los tiempos, que incluyen también en su mayoría producciones anglo. Humberto, como siempre, es un gusto inmenso recibirte y conversar de música contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lila, profesor. Buenas tardes, Humberto. ¿Qué tiene de especial esta lista que habla de las 50 mejores discos de rock en América Latina? Sí, a mediados de septiembre la revista Rolling Stone, la versión anglosajona, digamos la versión, la edición principal, publica una lista con los 50 que considera álbumes, los mejores álbumes del rock latinoamericano de todos los tiempos, ¿no? Y como todo listado, como todo ranking, genera todo un revuelo y unas discusiones entre los entendidos en la materia, entre los melómanos, ¿no? Escuchamos, como bien dijo Lila al principio, el disco Re de Café Tacuba, un álbum del año 94 que encabeza el listado, ¿no? Que tiene en sus tres primeros lugares o en su podio a Re de Café Tacuba, a Bocanada de Gustavo Cerati y La Pipa de la Paz de Terciopelados. Oye, el de Bocanada debió estar de primer lugar. Sí, algunos consideran que sí. Entonces tenemos un grupo mexicano, un grupo argentino, un artista argentino y un grupo colombiano, ¿no? Entonces sí, la gran polémica que se ha generado es por el orden de los álbumes y también por las ausencias, ¿no? Algunas presencias y algunas ausencias. Yo puedo entender que, por ejemplo, el Re de Café Tacuba esté en primer lugar o esté entre los primeros 5 por todo lo que engloba. Siento que en los años 90 hubo un auge importante del rock latino, ¿no? Con gran apoyo de MTV. Y en ese auge del rock latino hubo una búsqueda o se afianzó el sonido de contextualizar las propuestas en su lugar, ¿no? Entonces, Re de Café Tacuba es uno de las obras que mejor lo hace, porque es un álbum en el que te puedes encontrar desde un rock and roll o una influencia directa del rock and roll o hasta cosas como el bolero o que busca más a los sonidos mexicanos, incluso norteños en algunos temas, ¿no? Entonces engloba esa búsqueda que se compacta en este álbum, ¿no? En cierta forma también hay una búsqueda de identidad en Bocanada de Gustavo Cerati en canciones como Tabú, por ejemplo, ¿no? O desde el rock de Puente hasta canciones más experimentales como Tabú o Verbo Carne. Está ahí. Y lo mismo con La Pipa de la Paz. Entonces hay cosas, estos tres álbumes tienen esa búsqueda de diferenciarse de lo anglo, tomar la influencia innegable que tiene lo anglo en los que le gusta el rock y hablar desde los lugares en donde esos artistas se encuentran, ¿no? Yo puedo entender esto, pero también, por ejemplo, ya en el caso venezolano, hay gente que se pregunta, el único disco que está es el segundo álbum de Los Amigos Invisibles, de New Sound Venezuela Gozadera. Pero se preguntan, bueno, ¿este disco es más importante que alguno de Desorden Público o de Vitas Brenner, por ejemplo, o de Sentimiento Muerto? Esa es la gran pregunta. Yo sí considero que el disco de Los Amigos Invisibles debe estar ahí, claro, por todo lo que representó en muchos aspectos, ¿no? Pero también que está muy por delante de discos claves como Clics Modernos de Charly García o Canción Animal de Soda Stereo. Entonces hay incluso un disco hay una banda llamada Babasónicos de Argentina que su disco Jessico está en el puesto número 7 por delante de Charly García o de Soda Stereo. Entonces hay unos criterios ahí que es lo que vamos a discutir en esta edición de Disco Club. Qué interesante. Una pregunta, Humberto. ¿El rock latinoamericano estará en declive? Yo te lo pregunto porque por el éxito que tuvo Raguayana en la Concha Acústica, que he leído de todo, yo no estaba en Caracas, no pude ir, pero es algo asombroso lo que pasó allí, y eso no es propiamente rock. No es propiamente rock. Yo estuve en ese concierto, fue deslumbrante lo que ocurrió. Mira tú, pues. Fue una cantidad de personas. Yo he ido como a 3 o 4 conciertos de este año en la Concha Acústica y este es el que más he visto lleno, ¿no? O sea, el más concurrido, mejor dicho, ¿no? En el que he estado. Y no es una banda de rock como tal,
pero surge de ese movimiento de banda de rock que hubo en Venezuela en los años 2008, 2009, 2010, ¿no? En ese boom. Claro, ¿qué es lo que ocurre que con Rawayana? Que Rawayana sin meterlos en el mismo paquete, como Café Tacuba, ha buscado un sonido propio, exactamente, que tome, porque uno escuchaba a Rawayana y uno el sábado que fue ese concierto, uno decía, oye, aquí hay como una influencia muy urbana a lo Bad Bunny, que también busca sonidos del pop, pero esto es reggae, esta canción es más reggae y esta canción es más rock and roll. Claro, pero partiendo de la pregunta del profe, uno podría decir lo mismo del rock anglo, porque si te pones a ver, yo no sé si hay nuevas generaciones de relevo o no, porque estamos viendo giras de Foo Fighters, por ejemplo, que son bandas que ya tienen décadas consagrados, y yo no sé si están surgiendo nuevas bandas de rock al ritmo al que por ejemplo, surgían en la década del 80, del 90, o incluso principios de los 2000. Estas preguntas le pueden dar un bahío a Félix Ayueva. No, sí existen bandas de rock anglosajonas nuevas, pero claro, desde el punto de vista mediático, el rock ya no tiene el mismo espacio de antes y por eso no se nota esa presencia, ¿no? Pero existe. Por ejemplo, cuando uno hace revisión en los Tiny Decks que hubo, sobre todo en pandemia, uno puede ver agrupaciones como Tame Impala de Australia o Itles, que si mal no recuerdo es Gran Bretaña o Irlanda. Tengo esa confusión ahí, pero es una banda europea. O una agrupación de chicas llamada Wet Leg, que ha estado en festivales importantes, incluso nominada al Grammy anglosajón el año pasado. Pero esto son bandas muy de nicho, ¿no? No suelen sonar en los grandes medios, ni suelen ser resonados, que está ahorita acaparado por Dua Lipa, o Miley Cyrus, o Billie Eilish, muy bien. Ahora, Humberto, volviendo a esta lista, siempre hay polémica por el criterio para incluir o excluir algún tema, y eso ocurrió, me recuerda lo que pasó con el documental Rompan Todo, que contaba la historia del rock precisamente en América Latina en el año 2020, y muchos detractores del documental planteaban la gran ausencia que había por parte del espectro musical venezolano en el documental. ¿Estuvimos ajenos a ese movimiento? Sí y no, es decir, cuando uno compara lo que ocurrió en Venezuela con el poderío de la industria mexicana o argentina, hay cierta minusvalía ahí, ¿no? Hay una cierta desventaja porque... Y luego lo que ocurre en Colombia a partir de los años 90 con figuras como Carlos Vives, Shakira, y ya hablando del género urbano con Karol G o J Balvin y Sebastián Yatra, hay una industria que se ha desarrollado mucho, que tiene mucho que ver también con los cambios sociopolíticos que ha habido en estos países, ¿no? Entonces, sin embargo, si por ejemplo que en esta lista estén los Amigos Invisibles, es el reconocimiento a una propuesta musical que tuvo repercusión en ciertos sectores de la industria, que tuvo repercusión en ciertos artistas, ¿no? Eso es importantísimo, y yo siento que Venezuela sí tiene que decir ahí, sí tiene mucho que aportar. Por ejemplo, si nos vamos a lo más pop, figuras como Giordano o Ricardo Montanero, Franco De Vita, sí resonaron en el continente, sobre todo en una época esplendorosa para la industria musical que fueron los años 80. Entonces hay que verlo con lupa y con ciertas pinzas, pero sí teníamos que aportar. Y en el documental de Netflix una de las observaciones es que se enfocó mucho en los artistas que trabajaron o trabajan todavía con Gustavo Santaolalla. Entonces hay un sesgo ahí importantísimo que siento que se puede discutir. Bueno, promete ser muy polémico este foro del jueves. Sí, sin duda. Esto va a ser el jueves en la Guacamaya, en la calle Sucre. Me acompañarán el periodista Gregorio Montiel Cupelo, el cronista musical Ernesto Soltero y el gestor cultural Félix Ayueva. Ah, pero imagínate, ¿no? Sí. Okay. O sea, están los dolientes también allí. De cierta forma, digamos que puede ser una idea compartida, porque cuando surgió el listado, él me escribe y me dice, si hace un disco club de esto, yo puedo ser panelista. Y bueno, todo se dio. Y además Gregorio, que es también historiador de este tema, ¿no? Junto con Félix, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Oye, disco de Cerati por encima de Soda. Sí, es curioso también, ¿no? Es curiosísimo. Bueno. Escuchamos allá a Cerati de fondo. Exactamente. Entonces, con Bocanada despedimos este disco club el jueves en la Guacamaya. Muchísimas gracias, Humberto Sánchez Amaya, por estos minutos. Como siempre, súper grato conversar contigo. Muchas gracias, Humberto. Y vamos a música con Negrito Fullero de los Cardenales del Éxito. Yo me quedaría con Bocanada.
Yo también. Cardenales el Éxito interpreta el sencillo en género gaita, Negrito Fullero, de la autoría de